que es necesario hablar en lenguas y que esa señal del bautismo, que es la señal del bautismo. ¿Por qué unos dicen una cosa y otros dicen otra? Sabiendo que somos un mismo cuerpo, pero unos tiran para un lado, eso con esto me suena como a regaño, pero unos tiran para un lado y otros para otro. ¿Hay que hablar en lenguas o no? ¿Cómo le tengo yo que pedir a Dios que me bautice con la señal de hablar en nuevas lenguas? ¿O cómo sé si ya soy bautizada con el Espíritu Santo? La verdad me siento confundida. Otra cosa es que es necesario hablar en lenguas porque ¿por qué cuando las personas hablan en lenguas hacen tanto escándalo y gritan? ¿No es posible que yo hable en lenguas y no haga tanto escándalo? Hay muchas... que iba justo, o no sé, llegó otra igualita, o será la misma, hermana Mercedes, idéntica, pero por YouTube. ¿Sí? Ah, bueno. Puede ser porque hay personas como no se les responde, entonces le escriben varias veces. Bueno, vamos a tratar de ayudar a la persona. Lo primero es que su pastor no esté equivocado. Lo segundo es que el pastor Carlos tampoco esté equivocado. Explíqueme, el problema es de apreciación. Creo que ahí al cristiano le hace falta de alguna manera mirar todas las partes para hacer un todo y no tomar una parte por el todo. Por el todo. Entonces, con relación a que si es necesario hablar en lenguas para ser salvo, lea San Marcos capítulo 16. Yo lo voy a leer aquí. Verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 2. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Yo creo que esto es verdad. No sé si ustedes podrán creer eso. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Está claro? Con eso quiero disipar la duda sobre si hay que hablar en lenguas para ser salvo o no. La Biblia no dice que tiene que hablar en lenguas para ser salvo. La Biblia lo que está diciendo es, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. 2. Después de que yo soy salvo, viene la señal, viene un paquete. Porque lo primero que Dios hace con el hombre es salvarlo. Y una vez que lo salva, le entrega una canasta llena de productos que se llaman autoridad para echar fuera demonios, que se llama hablar en lenguas, que se llama sanar enfermos, que se llama tomar en las manos serpientes, y si bebiere cosas mortíferas no les hará daño, que se llama fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que se llama dones espirituales, según Romanos capítulo 12 y según Primera de Corintios capítulo 12, que se llaman ministerios, según capítulo 4, verso 11 de la carta a los Efesios. Entonces el problema aquí va a estar es en que las personas toman una parte por el todo y desconocen las partes para llegar a un todo. Entonces aquí es más bien de análisis. Dios me salva en el momento que yo le creo, porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y además les explica por qué. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Haciendo saber que con la muerte y la resurrección de Cristo, el futuro eterno de Satanás está definido. No tendrá oportunidad de salvación ni él ni su séquito. ¿Está claro? Entonces recuerde que el Espíritu Santo en la vida del individuo opera un proceso que tiene un comienzo y tiene un fin. ¿Cuándo comienza la obra del Espíritu Santo en el individuo? Cuando Dios trata con él, entiende el Evangelio y se arrepiente. ¿Cuándo termina?
cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten, o los que estemos en este cuerpo seamos transformados. En ese lapso de tiempo, entonces, hay diferentes maneras de expresión del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cómo cuáles? Bueno, que se enfrenten a un endemoniado y echen el demonio fuera. Como que se haga en el individuo la manifestación de las lenguas como don, porque las lenguas funcionan como don y son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, el verso 22, así se lo dice. Entonces, las lenguas son un don, como la sanidad son un don, como el echar fuera demonios es un don, como el de profecía es un don, como el de sanidades es un don. Entonces, las personas lo que deben de entender es que los dones de Dios son diversos, están dados al cuerpo de Cristo con el objeto de que el cuerpo de Cristo crezca de una manera coherente, utilizándose cada don en el momento que Dios lo requiere, según la necesidad se presente. ¿Está claro? Entonces, aquí no es que el pastor esté equivocado, el que le enseñó que debe de hablar en lenguas, pues es parte del paquete de la salvación. No es que aquí se diga que no se necesite hablar en lenguas. Eso es lo que sea. Ya, porque ese también es el otro extremo. El pastor Carlos dice que no hay que hablar en lenguas. Yo no he dicho eso nunca. Doy gracias a Dios que hablen lenguas más que los que a veces cuestionan lo que se dice. Ya. Lo que pasa es que para mí el hablar en lenguas es un don como el don de profecía, como el don de sanidades, como el don de interpretación de lenguas, como el don de hacer milagros. ¿Ya? Y que Dios lo va a utilizar en el creyente dependiendo la necesidad. Entonces suponga, yo solo hablo español, pero voy a un país donde solo se habla, yo qué sé, neerlandés. Ya. Sí. Y resulta de que Dios quiere tratar con el pueblo neerlandés. Pero el único medio que él tiene para hacerlo es el pastor Carlos. ¿Qué va a hacer Dios entonces? ¿Priva a la gente de ser salva porque el pastor Carlos no habla neerlandés? No. Él, por el Espíritu Santo, me hace hablar en esa lengua para evangelizar a esa gente. ¿Qué es lo que pasa en el libro de Hechos, capítulo 2? Sí, señor. Estaban todos reunidos y de repente vino del cielo un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y estaban allí judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este gran estruendo. Sí, es que la Biblia lo dice. Amén. Y además, algo que quiero no agregar yo, sino decir lo que la Biblia dice. Y los que estaban allí se asombraron, se maravillaron diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les escuchamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Amén, amén. ¿Qué fue lo que pasó allá? Dios quiere evangelizar a todos los visitantes a la fiesta del Pentecostés. ¿Y cómo los evangeliza? En el idioma de cada una de las naciones. ¿A través de quién? De unos judíos que solo hablaban hebreo o que solo hablaban griego en su tiempo. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque quiere salvarlos. Entonces, Dios no está en la caja donde usted guarda los aritos si no es convertida, o donde guarda la prenda de matrimonio si ya le pesa el matrimonio. No, Dios no está sometido a ese problema. Él actúa acorde a la necesidad. Y donde haya un enfermo, no va a usar el don de lenguas, va a usar el don de sanidad. Y donde haya alguien para exhortar, no va a utilizar el don de yo qué sé, de palabra de sabiduría. Va a utilizar el don necesario para el momento que se requiere. Yo espero que eso le quede claro
a las personas. Hermano Carlos, pero si hay que matizar eso que usted dice. Le puedo hacer un par de preguntas y usted las va respondiendo, ¿sí? Hermano Carlos, alguien que no haya hablado en lenguas, pero que tenga la certeza de salvación, ¿sí tiene el Espíritu Santo? Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Es que no es del pastor. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, el que habla en lenguas es porque ya es hijo de Dios, es porque ya tiene a Dios. O sea, porque si no... hay que hacer un paréntesis ahí, porque no todas las lenguas son por el Espíritu Santo. Lea primera carta a los Corintios, capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas o angelicales. Los cristianos pueden caer en el error de ser manipulados para decir cosas que ni entienden ellos, ni son la expresión del Espíritu Santo. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Como hay otros que sí pueden hablar por el Espíritu Santo. Las personas que hablan en lenguas por el Espíritu Santo va acompañado todo eso con su ejemplo de vida, con sus frutos. Hermano Carlos, lo que pasa es que, digamos que uno en ocasiones ha conocido personas que han creído por la palabra, se han arrepentido, se han convertido, se han bautizado, viven una vida de fe acorde a la veracidad de la palabra de Dios, son coherentes entre lo que dicen y lo que viven, no han vivido la experiencia de hablar en nuevas lenguas, y hay quienes les dicen, usted no tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Y si no es de Cristo es porque no se ha convertido. Porque el Espíritu Santo llega a la vida del creyente en el momento que el creyente cree. Es que la Biblia lo dice. San Juan capítulo 16. Cuando el Espíritu Santo venga, lo primero que hace es convencer al pecador de que es un pecador. Una persona no podrá entender que es un pecador y que necesita un salvador y que hay un solo camino si no es por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es un proceso que comienza con la persuasión al pecador de su condición y la necesidad de acercarse a Dios. Y termina con la transformación de su cuerpo o la resurrección de los muertos. En ese lapso de tiempo hay diversidad de expresiones del Espíritu Santo o gracias o regalos del Espíritu Santo. ¿Como cuáles? Como el fruto del Espíritu. ¿Como cuáles? Como los dones del Espíritu. ¿Como cuáles? Como los resultados. ¿Como cuáles? Como los ministerios. Lo que pasa es que las personas, espero que no me vayan a malinterpretar, tenemos que ir un poquito más allá de las lenguas, porque a la gente se le ha metido en la cabeza que todo el cristiano es hablar en lenguas. Y ese fue el problema que pasó en Corinto. Todos pensaban que las lenguas era lo máximo. Y Pablo les dice en el capítulo 14, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Punto seguido. Porque el que habla en lenguas habla misterios y tiene una experiencia personal, pero no es el todo de la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque el don de hablar en lenguas tiene una particularidad y un campo de acción en el momento que Dios lo requiere. El de profecía, en el tiempo de Pablo, en la iglesia de Corinto, el tiempo era ya, porque no tenían una manera de poder hacer llegar el mensaje de Dios en un lenguaje entendible en la congregación de Corinto. Pero si un hermano de Corinto que hablaba griego se venía para Colombia, por ejemplo, y él no sabe hablar español, y Dios quiere salvar a los colombianos, ¿qué haría Dios? Pues simplemente usa a ese hermano que solo habla griego para que aquí
por el Espíritu Santo me evangelice a mí en el idioma que yo entiendo. Sí, hermano, que es lo que la gente no ha hermano podido Carlos, entender. ¿la obra del Espíritu Santo es igual al bautismo del Espíritu Santo? Es una discusión que está muy interesante además y que le he escuchado en diferentes escenarios. Doy una apreciación personal. No es la voz de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ni la voz de los que piensan diferente. Es la voz de un hombre que cree que también tiene el Espíritu Santo y ha alcanzado la misericordia de Dios. Amén. Si una persona tiene el Espíritu Santo, pues no puede ser que se piense que no ha recibido el Espíritu Santo. O sea, a mí se me hace como una contradicción. ¿Cómo así que yo tengo 1,000 pesos en el bolsillo, pero no los tengo? ¿Cómo así que yo tengo esposa, pero no la tengo? ¿Cómo así que yo tengo hijos, pero no los tengo? Eso es paradójico. Eso no es coherente. Algo está funcionando mal en ese campo. Que la persona que explica la doctrina del Espíritu Santo está desinformado, o a lo mejor yo estoy muy equivocado. Lo que yo entiendo es que si yo tengo estas gafas, no puede ser que no las tenga. Ok. Solo una reflexión. Yo tengo esta botella de agua y voy a tomar. Pero la Biblia habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. La Biblia dice, textualmente, leamos la Biblia. Porque una cosa es la tradición, otra cosa es lo que la Biblia dice. Sí. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es lo que la Biblia dice. O sea, el paquete de la salvación está cuando yo creo al Evangelio y me bautizo. Una vez que yo creo al Evangelio y me bautizo, entonces a partir de ahí vienen unas señales. ¿Cuáles? Siga leyendo Marcos, capítulo 16. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. El resultado de creer es la primera señal, no es hablar en lenguas, es echar fuera demonios. Eso es lo que dice pues la Biblia. Después, hablar en lenguas. Después, tomar en las manos serpientes. Después, beber cosas mortíferas. Luego, imponer las manos sobre los enfermos y sanar. Esas son las 5 herramientas que Dios provee a los discípulos y a los que creen en Él para que podamos cumplir la gran comisión. Autoridad sobre demonios, capacidad de evangelizar en otros idiomas. Y viene otras señales como la de ser inmunes al veneno, la de tener autoridad sobre los enfermos. Eso es lo que la Biblia dice. Carlos, pero o sea, es decir, yo quisiera hacer... Es que usted y yo ayer teníamos una conversación antes del culto en la que yo le decía algo sobre el tema, ¿no? Sí. Y yo le quiero hacer esa pregunta, de la cual están aquí hablando en YouTube. Hermano Carlos, ¿la Biblia habla explícitamente del término bautismo del Espíritu Santo? Déjeme, yo reviso mi computador. A ver, Hechos capítulo 2. Dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un viento recio que sopló la casa en la cual estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8. Cuando los hermanos en Jerusalén se dieron cuenta que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por los creyentes, para que fueran llenos del Espíritu Santo, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, verso 44. Mientras Pedro disertaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban congregados y los
judíos que estaban allí, que han venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas. Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y cuando escucharon esto, entonces los discípulos aquellos entendieron de que los habían engañado, los habían bautizado sin la información que representaba el discipulado dado por Jesús a los discípulos, según San Mateo capítulo 28, verso 19. Y una vez discipulados, entonces creen de verdad, los bautizan y se exterioriza en la vida de ellos el Espíritu Santo hablando a través de ellos en nuevas lenguas. Eso es lo que dice la Biblia. Pastor, pero yo leo que Juan dijo que él los había bautizado en agua. Claro. Pero dice que tras mí viene el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa era la profecía dada por Dios a Juan para que le hiciera saber al pueblo que él era el precursor de la primera venida. El precursor de la primera venida. ¿Por qué? Bueno, aquí nos toca ir un poquito más allá. Y entonces entremos al tiempo apostólico antes de. ¿Está claro? Antes de. Porque hay dos casos muy interesantes. Una cosa es los discípulos antes del Pentecostés y otra cosa es los discípulos después del Pentecostés. Y una cosa es el ejercicio ministerial apostólico momentáneo antes del Pentecostés, me refiero a las comisiones que Jesús envió. Otra cosa es al mensaje abierto a las naciones después del Pentecostés. Cuando ustedes leen capítulo 1 del libro de los Hechos, el versículo 8 en adelante, él dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las lenguas aparecieron en la iglesia del Señor después del Pentecostés. Antes del Pentecostés no se dieron las lenguas. ¿Por qué no se dieron? Porque la difusión del evangelio era en un pueblo que conocían el idioma que hablaban los apóstoles. Como ya la difusión del evangelio va a ser abierta al mundo, entonces Dios dota a la iglesia del don de lenguas para que a través de esas lenguas puedan llevar el evangelio partiendo desde la comunidad del Pentecostés a todas las naciones a través de esa gran manifestación. Y a partir de ahí, Pablo en el capítulo 12 hace alusión acerca del don de lenguas. Y en el capítulo 14 explica cómo debe de funcionar, cuándo debe de funcionar y quién debe de tener el control. Porque también la gente piensa que el Espíritu Santo es un desorden. Si usted lee el capítulo 14, lo que Pablo está haciendo es: venga, hagan las cosas decentemente y en orden. Entonces, si la gente toda se congregaba a hablar en lenguas, dice Pablo, no, y entra un indocto, no dirán que están locos. Por eso, si hay lenguas y no hay quien las interprete, pues el que habla en lenguas debe de tener el autocontrol. Y si allí hay alguien que las interprete, pues entonces que uno hable en lenguas y el otro las interprete para que las personas puedan ser edificadas. ¿Está claro? Eso es lo que la Biblia dice. Yo quiero dejar claro, no estamos diciendo que no hay que hablar en lenguas. Es parte de la canasta que Dios nos entrega con una cantidad de gracias que se llaman dones, que se llaman frutos,
que se llaman resultados, que se llaman ministerios y que se llaman propósitos de Dios a través de esa función multifacética del Espíritu Santo, dirigida en diferentes campos, buscando con ello persuadir a los que no conocen el Evangelio a través del idioma que las personas manejan, usando a alguien a través del don de lenguas. Pero a los que hablan el mismo idioma a través del don de profecías. Pero al que tiene un problema de salud a través de la sanidad. Pero el que tiene un problema de influencia demoníaca a través de la liberación. Es que la obra del Espíritu Santo es tan amplia, tan infinita, pues que no hay manera de encasillarla en una sola palabra, que creo que es lo que a muchos cristianos nos puede afectar. Hay gente que dice, el hermano Álvaro algún día dando una respuesta dijo que había que ir más allá de las lenguas. Entonces se levantó un alboroto en Colombia y digamos que en mucha parte del mundo, por la influencia que representa el pastor Álvaro, que en ese tiempo era el presidente. Y él no estuvo diciendo que no había que hablar en lengua, lo que estuvo diciendo fue que las personas que creen al Evangelio y se bautizan, se cumplen ellos lo que dice el Evangelio de Marcos, son salvos. Y que las lenguas son las consecuencias de la salvación. No se hablen lenguas se hablen lenguas porque se es salvo. Que es lo que la gente no ha podido entender. Amén.